Buenas tardes a todos y bienvenidos al cuarto foro audiovisual Creación Transmedia. En esta ocasión tenemos dos invitados. Por un lado, Ana Teresa Arciniega Martínez, doctora en Arte, Producción e Investigación, magíster en Artes Visuales y Multimedia, magíster en Documental y Sociedad, realizadora de cine y televisión, documentalista y directora de proyectos transmedia, docente del programa de Artes Audiovisuales UNAP. Obtuvo el estímulo de investigación en cinematografía FDC Proimágenes 2018, titulado Transmedia en Colombia, análisis de la producción, la circulación y la exhibición de contenidos audiovisuales en plataformas digitales. Y asimismo, obtuvo la beca para la publicación de investigaciones sobre cine y audiovisual colombiano a través de los nuevos medios del Ministerio de Cultura 2020. Por otro lado, tenemos a Norberto Díaz Duarte, magíster en Transmedia, productor audiovisual de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, diseñador de proyectos expandidos, docente e investigador de las Unidades Tecnológicas de Santander, docente del Programa de Artes Audiovisuales de la UNAP. Obtuvo la beca para la publicación de investigación sobre cine y audiovisual colombiano a través de los nuevos medios del Ministerio de Cultura 2020. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Lady. Bueno, pues empiezo contándoles un poco de qué se trata el proyecto que vamos a presentar hoy Norberto y yo. Se llama Nodos Transmedia, un universo narrativo en construcción. Y como lo decía Lady, esta es la primera socialización que hacemos de este proyecto, con el que obtuvimos la beca para la publicación de investigaciones sobre cine y audiovisual colombiano a través de nuevos medios del Ministerio de Cultura este año, del 2020. Básicamente, este proyecto pretende darle alcance a una investigación previa que había postulado para la beca de investigación en cinematografía del FDC del 2018. Ese proyecto pretendía hacer un análisis de la producción de contenidos transmedia en el país, lo que se había hecho hasta el momento en el que obtuve el estímulo. Norberto también participó en esa investigación y pretende darle alcances porque básicamente en este proyecto intentamos hacer un barrido sobre toda la producción que se había realizado en el momento hasta ese momento en el país, haciendo primero una base de datos rastreando todos los proyectos que se habían realizado. Para ese año nos habían salido 106 proyectos, para esta nueva beca ya va en 136 proyectos transmedia que se han realizado en Colombia. Intentamos establecer un poco los parámetros que utilizaban los realizadores a la hora de realizar, ¿no? Se utilizaban guiones de navegación, de interacción, cómo conformaban los grupos de trabajo, cuáles eran los software que más utilizaban, cómo estaba el tema de derechos de autor, como especificidades de la realización transmedia. Por otro lado, intentamos también establecer cómo funcionaba el mercado, no solo de convocatorias, sino el sistema de producción en Colombia, quiénes lo financian, quiénes están interesados, qué tipos de transmedia se realizan y cuáles son las posibilidades de esa circulación, ¿no? Que era como el último apartado. Cómo finalmente los proyectos logran exhibirse o cómo logran mostrarse, cómo se difunden, cómo circulan. Una cosa es que circulen en internet, pero cómo funcionan. Entonces, para esta nueva investigación, esa investigación escrita que había culminado entregándose solamente al FDC, porque el FDC no contempla una publicación, digamos, no está incluido la impresión y la circulación de la investigación. Pues cuando vimos que el ministerio había lanzado esta convocatoria, básicamente dijimos es la oportunidad de difundir por fin los resultados de esa investigación, por supuesto actualizándolos. ¿Qué tuvimos en cuenta entonces para esta nueva propuesta, ¿no? Entonces el transmedia en Colombia dejó de ser nuestro objeto de estudio para convertirse en el medio de difusión. Propusimos un transmedia del transmedia en Colombia. Entonces, para este transmedia propusimos básicamente un documental web, un documental interactivo en el que participan todos los actores con los que tuvimos contacto a lo largo de la otra investigación. Por un lado están los agentes institucionales del Ministerio de Cultura, del Ministerio TIC, de las diferentes convocatorias, FDC, Proimágenes, IDARTES, que tiene dos interesantes en circulación y otra en producción también de documentales y en creación de nuevos medios.
Medellín, la alcaldía de Medellín tiene también otra convocatoria y bueno, hablar con esos agentes institucionales, los que están trabajando en festivales que se encargan de la promoción y los realizadores de los diferentes proyectos, de los diferentes géneros, los que han hecho las propuestas expandidas. Ahí hay un punto interesante porque las propuestas expandidas varían, ¿no? Los productos, ya lo veremos ahora un poco más adelante, se mueven entre algunos que son muy obvios y repetitivos y otros en los que han seguido trabajando. De tal manera que en este documental interactivo intentamos hacer una polifonía de voces en la que, digamos, es no lineal, en el que los diferentes actores que han ido construyendo este universo transmedia nos dicen de primera mano cuáles son sus consejos, sus percepciones, cómo fue el proceso de creación, cómo están planteadas las convocatorias. Los diferentes jurados de convocatoria nos dijeron como cuáles son los tips para presentarse a estas convocatorias, cuáles son los productos más recurrentes, qué aconsejan. En general es como los realizadores fueron, digamos, muy generosos en contar a alguien que está iniciando a hacer transmedia qué puede hacer o qué se ha hecho y qué no. Por otro lado tenemos el Data Web, que es un producto en el que se sistematiza toda la información que habíamos obtenido de la investigación primera, la del Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Entonces nosotros, para realizar esa base de datos, después tuvimos que ver cada uno de los proyectos, hacer una ficha técnica de esos proyectos. Esa información aparece en el Data Web, de tal manera que uno puede rastrear la información ahí por diferentes filtros, ¿no? Por año de ejecución, por género, por productos expandidos, por premios obtenidos. Entonces, para eso creamos una Data Web en donde uno puede navegar por esa información. Y finalmente tenemos un podcast donde se amplían como algunas especificidades de los productos expandidos. Por ejemplo, preguntando entre la gente, pues había mucho interés en que uno fuera sobre la gente que trabajaba en Colombia en realidad virtual y aumentada. Entonces, por ejemplo, por ahí va uno en animación, o proyectos para personas con discapacidades. Entonces, los podcasts básicamente lo que intentan es ampliar como ese panorama general del que nos habla el documental interactivo y ahondar en especificidades de algunos de los productos expandidos o de las propuestas que se han hecho hasta el momento. Bueno, continuando con lo que estaba manifestando Ana Teresa, creo que algo importante de destacar es que precisamente cuando nosotros nos referimos a este universo narrativo en construcción, pues estamos básicamente enfatizando que el universo se constituye a partir de dos momentos. Digamos, por una parte, es un universo narrativo porque a través de la misma investigación y de los datos obtenidos nos damos cuenta que el rastreo, digamos, que nosotros estamos haciendo, pues puede identificar aún más proyectos que de pronto hasta el momento nosotros no hayamos tenido como la posibilidad de conocer. Entonces, el universo pues va a seguirse construyendo, el universo digamos que sigue en construcción en la medida en que podamos seguir tratando como de conocer y de alcanzar esos diferentes proyectos que de pronto no hemos tenido el acceso, pero que sí pueden fortalecer pues este universo del que estamos hablando. Y lo segundo es que está en construcción en la medida en que precisamente estos tres medios que estamos planteando nosotros, digamos que la beca surgió este año y nosotros hasta final de año, pues es que realmente digamos que esta primera fase del proyecto va a quedar terminada. Por eso, básicamente lo que hoy nos vamos a concentrar, en lo que nos vamos a enfocar, es que ustedes conozcan metodológicamente cómo ha sido el proceso de diseño y de construcción de los diferentes medios que intervienen en esta propuesta creativa y también los primeros resultados pues, que tenemos de estos. Como lo decía Ana, esta es la primera socialización que nosotros hacemos del proceso y es realmente importante, primero, vamos a establecer un contexto referente a lo que se ha venido haciendo en el país para que a partir de ese mapeo se conozcan las diferentes características y se permitan
digamos, desde las diferentes audiencias y desde los diferentes públicos, que pueden ser académicos, que pueden ser de pronto personas que estén interesadas en este cuento, o realizadores pues también que quieran ahondar en este tipo de proyectos, digamos que aportar nosotros para que la información pues quede mucho más clara y que pueda realmente, digamos que establecer una referencia a la hora de crear este tipo de proyectos en el país. En ese sentido, digamos que vamos a puntualizar ciertos aspectos que también son teóricos y que se han venido reiterando y se han venido mencionando en la jornada del día de hoy en el foro audiovisual, y es que digamos que esto del transmedia no surge pues de la noche a la mañana, digamos, y no es que ahorita todo sea transmedia, sino que al contrario, ya han venido dándose diferentes pasos y diferentes alcances con el paso de los años, y digamos que uno de los primeros acercamientos que nosotros tuvimos en términos de contenidos y en términos de formas de llegar a la información, pues fue el lenguaje multimedia, ¿sí? Ese lenguaje multimedia fue el primero que nosotros como que empezamos a tener ese tipo de interacción y en el cual sucedía una historia y muchas formas a través de un solo canal, ¿sí? Entonces teníamos, digamos, las imágenes, teníamos los sonidos, teníamos los videos y demás que nos permitían acceder pues a una información. Luego se empezó a hablar bastante del crossmedia y en el crossmedia entonces teníamos una historia y muchos canales. Entonces daba la posibilidad de que yo, por medio del acceso a esa historia, podía empezar como a navegar y podía empezar a conocer las características que me podía plantear a través de diferentes medios o a través de diferentes canales, ¿sí? Entonces esto hace énfasis al viejo mundo, digamos, de cómo ocurrían las diferentes relaciones que se entretejían y estos procesos intertextuales entre los diferentes medios para conocer una historia, ¿sí? Era la franquicia de los medios tradicionales, y en estos momentos, digamos que la franquicia transmedia lo que busca, lo que aporta y lo que significa es que básicamente todo se centra pues en la historia y no en las herramientas, ¿sí? Y esto es re importante porque precisamente, digamos que algo que se busca no es que porque sea una moda, porque sea un aspecto, digamos que se está hablando bastante, entonces todos sus contenidos sean susceptibles pues, de ser transmediatizados, porque realmente ese no es el propósito y esa no es la idea. De hecho, en la misma investigación nosotros nos dimos cuenta, y es algo que digamos que se reafirma a través de las diferentes estrategias, es que hay productos o hay proyectos que nacen, digamos que desde la forma nativa, se conceptualizan como transmedia, ¿sí? Son nativos transmedia, se diseñan con unas características en las que la historia se va a expandir por una serie de medios y por una serie de contenidos, y hay proyectos que de pronto el primer medio, digamos que funciona de manera satisfactoria y encuentran una posibilidad de llegar a más audiencias o de contar más elementos de la historia por medio de la transmedialización. Entonces, esto es importante, digamos, tenerlo en cuenta porque este ecosistema, digamos que básicamente establece los lineamientos pues, de la producción transmedia, no solamente en el país, sino como lo manifestaban también Arnau y Carlos, es el sistema pues, que está ocurriendo también a lo largo del mundo. Entonces, aquí por lo menos es importante mencionar que dentro del mapeo y dentro de las características también que nosotros hemos encontrado en el estudio, pues hay como 3 tipos de transmedia en los cuales se centra la producción. Por una parte está la publicidad, por otra parte están los contenidos educativos y por otra parte pues están los contenidos artísticos, ¿sí? Digamos que dentro de ese mapa o dentro de ese entorno, el periodismo se mueve de manera transversal y es bastante interesante los diferentes acercamientos que se han venido dando pues, en función del periodismo. Otro aspecto importante también es que estos medios, digamos que convergen, o se habla pues del concepto de convergencia de medios, precisamente porque unos interactúan con otros para generar como tal pues una experiencia, ¿sí? Y esto es básicamente también algo que nosotros consideramos que es necesario mencionar y que es importante, y es que la mayoría, digamos, de la generación de este tipo de estrategias, más allá, digamos, que vinculan las diferentes artes, vinculan diferentes experiencias del diseño y demás. Entonces, hay como una posibilidad en la que se expanden, en la que se recrean estos medios y se expanden pues a través como de otro tipo, tanto de medios físicos como análogos, que permiten pues generar una experiencia de usuario, ¿sí? Y es aquí casi que es donde se concentra pues toda la atención en términos también de producción, ¿sí?
hablamos entonces de la economía de la experiencia y de cómo la experiencia del usuario termina siendo un aporte demasiado grande en función de este tipo de contenidos. ¿Por qué? Porque expanden, porque comparten, porque le dan like, porque sucede todo un tema, digamos, de engagement, de vínculos, que le permiten también pues a las diferentes audiencias adaptarse a los contenidos y sentirse también pues parte de ellos, ¿sí? Este engagement o esta posibilidad pues de conectarse con los contenidos sucede, digamos que a partir digamos, de unas formas o de unos modelos establecidos. Uno de ellos pues es el modelo de Hayes, en el que habla que nosotros como consumidores y nosotros como espectadores vamos transformando nuestras formas, digamos, en las cuales interactuamos con el contenido, ¿sí? Digamos que en primera medida simplemente somos consumidores pasivos que no intervenimos realmente con nada, y hay un nivel muy superior, digamos, que es el que logran algunos proyectos transmedia, que es en el que los consumidores, los espectadores, se convierten realmente en usuarios, en prosumidores, y adoptan un rol, digamos, más protagónico en el desarrollo de las historias, y es que generan su propio contenido y aportan a los diferentes contenidos pues, de las historias, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, creo que resulta interesante empezar a ver cómo los diferentes usuarios y cómo los diferentes espectadores ya, digamos que dejan a un lado el tema simplemente de ser pasivos y de permitir simplemente ver el contenido, sino cómo se vinculan y cómo generan una experiencia en torno al contenido. Y es allí, digamos, donde se encuentra la riqueza de lo que es este universo, pues, de posibilidades transmedia. En ese sentido, nosotros, digamos que nos estamos basando, bueno, algo también que nos hemos dado cuenta y que precisamente también se evidencia en el proceso de la investigación, es que no hay una metodología única, no hay una forma única establecida para realmente una fórmula mágica para poder hacer transmedia, para poder hacer este tipo de contenidos, porque si bien es cierto, pues esto es algo que viene aumentando, es algo que viene como teniendo diferentes proyecciones desde que ha venido surgiendo, ¿sí? Y cada país, cada realizador, cada grupo creativo ha encontrado también unas formas particulares de hacerlo. A algunos les ha funcionado y a algunos no. Entonces, esto también es interesante dentro del ecosistema de aprendizaje enfocado en los nuevos medios, precisamente porque al ver y al darnos cuenta que cómo se construye esto desde lo interdisciplinar y cómo se construye esto de las diferentes miradas, pues uno tiene que cambiar y uno tiene también que establecer, prácticamente desaprender para volver a aprender, desde la perspectiva de que muchos realizadores tenemos ya una concepción de cómo se hace, digamos, una película o cómo se hace un contenido. Los diseñadores gráficos saben cómo hacen los publicistas también, los artistas visuales, pero aquí, digamos que se intervienen esas diferentes formas de construir tanto lo narrativo como lo estético para generar pues también una experiencia en torno al contenido, ¿sí? Digamos, nosotros partimos de esta metodología planteada por Belén Santaolalla en el 2019, que nos parece bastante interesante porque vincula elementos, digamos, propios de la producción audiovisual, en este caso pues el campo en el que nosotros estamos, pero sin embargo también intervienen elementos del diseño que son necesarios también en este tipo de contenidos. Por una parte, digamos que tenemos acá 4 fases, que es la fase de definición, la fase de diseño, la fase de desarrollo y la fase de distribución, que si lo relacionamos, digamos, en términos metodológicos con lo que actualmente se hace en artes audiovisuales, digamos que nosotros tenemos también una fase de desarrollo, una fase de preproducción, producción, postproducción y distribución. Entonces, que, digamos, el sistema no está alejado de la realidad en la que se mantienen o en la que estamos nosotros actualmente, pero sí es necesario empezar a ver cómo esas diferentes metodologías aportan para que entendamos también desde las diferentes disciplinas cómo pueden aportarse, cómo pueden generarse pues este tipo de contenidos. Al respecto, nosotros lo que planteamos es que en la fase de definición, digamos que nos concentramos en aspectos relacionados con uno, la conformación del equipo de trabajo, y esto es súper importante porque es un equipo de trabajo multidisciplinar. Digamos que no solo lo estamos haciendo nosotros como realizadores audiovisuales, sino hay programadores, hay diseñadores de experiencias transmedia, hay editores, hay, digamos que todo un grupo de personas que está detrás de esto,
qué ha aportado precisamente pues, desde sus saberes para poder hacerlo. Lo otro es que en este proceso de definición nosotros literalmente definimos cuáles eran como los medios y cuáles eran las estrategias para abordar cada uno de los medios. Desde la fase de diseño, digamos que se generaron unos primeros elementos o unos primeros prototipos que iban a ser, a empezar como tal a estructurarse, también unas formas de entender cómo captábamos pues la información, cómo abordábamos a estas personas pues que iban a hacer como la polifonía de voces, cómo sintetizábamos o cómo empezábamos a hacer realmente un ejercicio de visualización de datos, ¿sí? Porque digamos que este proyecto tiene esta característica y es que aborda como tal una visualización de datos y transforma pues un poco también el panorama de lo que se ha venido haciendo, digamos, ya que puede ser como una puerta bastante interesante para otras investigaciones del país. También, digamos que en esa fase de diseño, lo que construimos un poco es el cómo nosotros vamos a hacer posible pues, que se establezcan también este universo narrativo en construcción. La otra fase hace referencia al desarrollo, y digamos que aquí ya se hacen las primeras versiones de estos medios, de estos prototipos. Vamos a ver ahorita unos alcances bastante interesantes que reflejan también, digamos, cómo va este proceso pues en construcción. Y finalmente, pues tendremos la fase de distribución, que esta fase de distribución, digamos, más allá de poner el proyecto en un proceso de circulación, en un proceso de exhibición, también tiene que ver con el testeo de los diferentes prototipos. Y esto es importante dentro del ecosistema transmedia porque se piensa en las audiencias desde el inicio, se diseña pensando también en qué mercados o en qué posibilidades pues va a tener y antes, digamos, de salir realmente a exhibición, a circulación, se testea también, se mide qué es lo que se está haciendo y qué efecto pues también está teniendo para realmente pues digamos que tener un proceso cíclico de elaboración. Digamos, lo primero que nosotros hicimos ya desde la parte de la definición es que se hizo, como lo decía Andresa, un mapeo mucho más grande y mucho más profundo en el cual se identificaron 136 proyectos desde la primera investigación, quedan 106, y digamos que esto más adelante pues, se va a ampliar a través ya de la visualización del proyecto. Dentro de la fase de definición, tomamos un modelo también que lo estaba planteando precisamente Carlos Beltrán en la ponencia anterior, y es que nosotros consideramos el universo narrativo a partir de dos escenarios. Un escenario, digamos, que es intertextual, que sucede a través como de la vinculación y de la interacción de los diferentes medios que nosotros tenemos, y una parte del universo, pues, que es paratextual, en el que intervienen también las diferentes interacciones y da todas las posibilidades pues que también las personas puedan aportar y puedan acceder como tal pues a esto que nosotros les estamos presentando. En ese sentido, digamos como lo podemos apreciar acá en esta gráfica, nosotros teníamos o tenemos tres contenidos que es el documental, el data web y el podcast. Vemos cómo el documental y el data web digamos que mantienen un enlace precisamente porque lo que se busca es que a través de la visualización de datos que se establezca en el data web se pueda ampliar la información de ciertos aspectos relacionados con la producción, con la financiación, con los mercados y con la exhibición en el documental. Y finalmente, digamos que estos contenidos se terminen expandiendo aún más a través del podcast en los cuales se va a profundizar ciertos elementos ya relacionados de manera específica, un ejemplo con el tema de realidades mixtas o con el desarrollo de proyectos en aspectos temáticos puntuales. Pero todo este universo, digamos que no tendría ningún sentido ni ninguna vinculación si no se tuviesen de apoyo los medios a través de las redes sociales, porque precisamente estas redes sociales y la participación de los usuarios son los que van a permitir que realmente las personas conozcan las características de cada uno de estos medios, difundan, compartan y se integren pues como tal a este universo que se está presentando. Digamos que dentro del ejercicio también metodológico, en esta fase de diseño, nosotros construimos una matriz de preguntas que se le hicieron, digamos, fueron 36 entrevistados, si no estoy mal, que rodean los diferentes aspectos pues, que ya se han mencionado previamente, y a través de esa matriz de preguntas, pues lo que nosotros buscábamos era encontrar puntos en común que permitieran conocer
cuáles eran como las perspectivas que tenían cada uno de ellos desde sus diferentes experiencias, precisamente pues porque igual está el tema de la exhibición, está el tema de la financiación, está el tema también, digamos, conceptual, teórico, está el tema de las experiencias mismas pues, de los realizadores, desde los diferentes proyectos. Entonces, a partir de todos esos, digamos, a partir de todos esos elementos, esta matriz lo que buscaba era identificar como esos puntos en común para un trabajo que ahorita les voy a mostrar pues, un poco más adelante qué es esto. Se hicieron 27 entrevistas y a partir de las 27 entrevistas nosotros establecimos 13 nodos temáticos. En esos 13 nodos temáticos pues también hay como unas, digamos, hay unos elementos y unas características que se plantean, las cuales acá les voy a mostrar. Digamos, nosotros diseñamos también este mapa y en este mapa se ven cómo precisamente se construye esa relación intertextual y cómo se establece realmente, digamos, el propósito de lo que nosotros queremos hacer, y es que la navegación, digamos, sea una navegación más en función del descubrimiento. Y eso es una de las particularidades y las características que tiene este proyecto. Y es que al no ser lineal, digamos que buscaría que cada persona entre en una serie, digamos, de nodos que le permitan comprender o de pronto sean de su interés en profundizar aspectos, un ejemplo, relacionados con la financiación, pero al conocer aspectos relacionados con la financiación, de una u otra forma me va a llevar al tema de las convocatorias, y cómo conocer las convocatorias me va a permitir también conocer aspectos relacionados con la exhibición, ¿sí? Entonces, visualmente, como han visto desde el inicio, lo que nosotros buscamos pues establecer es cómo se establecen esas relaciones entre los diferentes elementos temáticos, conceptuales y estratégicos, pues para dar a conocer este universo narrativo en Transmedia, ¿sí? Esta, digamos que es la primera visualización también que se hizo a través también de la experiencia de Carlos Beltrán, en el que se planteó la posibilidad de tener pues un panel central en la plataforma del Data Web que me permitiera a mí vincular elementos en la parte lateral, digamos en video, que luego sean un puente como hacia la parte documental. Vamos a tener también una parte, digamos, de filtro, como lo mencionaba Ana Teresa, para conocer a detalle las diferentes dinámicas en términos de visualización de datos de lo que ha pasado o lo que pasó, digamos, con esa investigación inicial. Pero aparte de eso, el filtro va a poder, digamos, les va a poder dar la posibilidad de profundizar y de, digamos que, priorizar ciertos aspectos pues, relacionados con los proyectos. Y digamos que hasta aquí llego yo y ya Ana Teresa va a continuar contándoles qué es lo que hemos podido alcanzar hasta el momento. Bueno, les estoy mostrando en este momento la interfaz, cómo va a quedar el proyecto. En este momento estamos viendo el producto Data Web. En él se puede ver digamos, se puede visualizar los datos del proyecto inicial. Tenemos varios filtros. Acá se pueden ver géneros, productos expandidos, nominaciones y premios. Cada uno de los años, digamos, va a estar siempre como un anclaje dentro de este grafo y se va construyendo los nodos a partir de él. Digamos que la visualización, en un principio el resultado de la investigación del FS fue un repositorio. En ese se puede ver de una forma un poco, digamos, más lineal, si se quiere, los mismos resultados, y estaba en ese momento hasta el 2018. En esta ocasión, pues en esta propuesta se intenta que la persona, el usuario que está buscando la información, pues tenga acceso a él y pueda ver las fichas técnicas, pueda filtrar esa información de primera mano. Para el diseño de la interfaz, pues digamos que lo que tuvimos que hacer fue, para el diseño del grafo tuvimos que subir toda la información de las 136 fichas para que se fuera construyendo así. Esto está en construcción, o sea, hay varias cosas de diseño, de usabilidad, de navegación que todavía están, digamos, por corregir. Entonces, por eso les estamos mostrando en este momento esta imagen. El otro proyecto, el otro producto expandido es, aquí vemos a Arnau que va a ser uno de los personajes que va a aparecer en el DocuWeb. Estamos utilizando Clint, que es un software gratuito
Y en este, pues gratuito y no, ¿no? Porque la versión gratuita, pues la pueden descargar, pero tiene algunas restricciones en este caso. Pues, ya no entrar en esas especificidades. Estamos haciendo un mapa porque este tipo de mapeo también para establecer dónde van los actores, cómo los vamos armando. Nosotros establecimos varias categorías para eso. Unas son tópicos y plataformas, los retos que tiene el transmedia actualmente, los productos expandidos, las formas de interacción, las formas de especialización, las convocatorias, los equipos de trabajo, como ya lo mencionó Norberto, ¿no? Cómo se conforman, especificidades por género, ¿no? Los del documental, los de ficción, cómo han trabajado los de animación puntualmente, los mercados, la financiación y finalmente qué tan importante o cómo buscan los proyectos trabajar con las audiencias. Esto está en construcción también, esperamos que, pues, que pueda estar finalizado pronto, pero sin embargo Norberto ahí les está mostrando cómo estamos estableciendo la ruta o los diferentes paqueticos de videos como nosotros los llamamos. Les vamos a mostrar algunos, por ejemplo, de mercados. Estos son los personajes de ese tópico. Está Jaime Tenorio, el director de cine. Ahora cambió, ¿no? Entonces es audiovisuales, cine y medios interactivos, cosa que es bastante relevante pues para el proyecto que estamos presentando, porque los medios interactivos pasan a ser parte de todo el paquete de medios audiovisuales en el país, y no es solo una propuesta aislada que al parecer no tenía Doliento, que respondía más a las necesidades de MINTIC que a las del mismo Ministerio de Cultura. Entonces, Norberto, gracias. Y también por eso, desde el Ministerio de Cultura, por eso la importancia de la fusión entre la dirección de lo que era la Dirección de Comunicaciones y la Dirección de Cinematografía, porque es entender este mundo de una manera mucho más transversal y convergente, entender los contenidos de una manera mucho más amplia. Entonces está la radio, está lo que tiene que ver con la televisión, con el cine, con los contenidos interactivos. Por eso el nombre, digamos, de Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos, y es tratar de romper muros y que la gente interactúe más, empezando porque en el territorio los colectivos generalmente suelen ser transmedia, son colectivos que bien transitan entre contenidos sonoros, entre la radio, entre que también hacen producciones audiovisuales, de pronto pueden hacer otro tipo de producciones artísticas. Entonces los colectivos realmente hacen de todo en el territorio, no es que alguien se pueda dedicar a un cierto tema. Y por eso también la nueva normativa le apunta, el nuevo marco normativo le apunta a crear más ese ecosistema, porque uno sabe que un fotógrafo o un sonidista, pues hoy en día puede estar en cine, mañana puede estar en televisión, y haciendo, no sé, algo para una plataforma web. Entonces nada, pues a eso es, pero pues yo diría que como tal que ya haya la solidez de un mercado, es difícil hablar mucho más en América Latina, ni siquiera en Europa. Digamos, de cuando uno habla de contenidos interactivos, quizás el más desarrollado, pues es clarísimo, los videojuegos. Y los videojuegos, cuando uno habla en América Latina o en Colombia, uno tiene que pensar en que tienen que ser en que el mercado de ellos, de los videojuegos, es sobre todo para que prosperen y les vaya bien, es un mercado internacional, y tiene que ver con esto mismo de los pagos, porque finalmente uno en un videojuego está pagando con tarjeta de crédito o algo así. Y pues hasta que necesitamos dos cosas en Colombia. Primero, uno, pues el tema de que más gente esté utilizando tarjeta de crédito, que se acostumbre, porque en muchas aplicaciones todo se paga con tarjeta de crédito, y que haya conexión en todo el país. Todavía el país no tiene suficiente conexión, y los que tienen no necesariamente son buenas conexiones, porque tiene que haber el suficiente amplio de banda para subir, para bajar. Entonces yo creo que digamos que hay que superar primero eso, pero hacia allá vamos, hacia allá hay que apuntarle y hay que seguirle apuntando, porque si no, pues nos deja el barco y otra vez es Estados Unidos, Europa, pues quienes van a seguir mandando la parada.
Si quieren, miremos el de Felipe, César, y ya porque estamos cortos de tiempo. Yo creo que hay un espacio que se está abriendo muy, muy interesante y que me parece que le va a abrir el espacio pues a estas creaciones transmediales pues para que pues salgan hacia otros mercados. Repito, lo transmedial visto en una perspectiva amplia, no únicamente ligado, digamos, como a las creaciones audiovisuales, me parece que hoy tienen un campo de salida pues muy interesante en lo comercial con las empresas que ya están trabajando en exhibiciones transmediales, en ferias, etcétera, en el tema de los videojuegos, ¿no? con esas creaciones interactivas que tienen otro nicho, otro mercado completamente diferente, pero que hoy es rico y lleno de posibilidades estéticas, de interacción, más los otros avances en las tecnologías que vinculan estos temas nuevos que aparecen cuando se habla de las humanidades digitales o de la inteligencia artificial y que yo creo que están abriendo un camino muy, muy interesante para los realizadores y para las plataformas de distribución de estos nuevos contenidos en una sociedad que reclama precisamente con estos cambios ver de otra manera la información y también transmitir de otra forma el conocimiento. Listo. Bueno, entonces en el docu web pues van a hablar, dependiendo del tema, diferentes personajes. Bueno, digamos como conclusiones de la primera investigación y que vamos a ver dentro de este segundo proyecto, una es que el audiovisual es el eje, o sea, fundamentalmente es a través del cual se están tejiendo la mayoría de historias en Colombia. Antes de esto quisiera hacer una breve acotación y era sobre lo que hablaba Arnau en la mañana sobre Colombia como un lugar prolífico para realizar historias de transmedia. Yo me atrevo a decir que Colombia es el país en el que en este momento se están realizando más proyectos transmedia o relacionados con nuevos medios en el país por varias cosas. La primera, por las cantidades de convocatorias que hay, ¿no? Eso hace que a la gente le lanzan una convocatoria y se amolda la convocatoria de lo que le están pidiendo. Las directrices del Ministerio de Cultura, del FS en ese sentido y de MINTIC con Crea Digital, pues han sido claves para que Colombia se esté consolidando como un espacio de realización transmedia. Segundo, porque cada vez hay más gente interesada en el tema y están trabajando, y no son experiencias aisladas, sino están desde la academia, espacios, bueno, y gente que está interesada en trabajar ahí y que no necesariamente ven el audiovisual. Sin embargo, y vuelvo a esto, el audiovisual sigue siendo un eje, pero sigue siendo un eje también limitante, porque en muchas ocasiones, como se convierte en el eje, pues deja que el proyecto no se expanda utilizando otros medios, otros productos, ¿no? Eso se debe en gran parte porque mucha gente viene desde la formación audiovisual, ha estudiado medios, cine, televisión, entonces nosotros venimos con ese sesgo y partimos, y muchas de las convocatorias, por ejemplo, hay una del FSN que exige que el producto, haya un eje audiovisual lineal y luego una experiencia, un producto expandido, ¿no? Llámese performance, realidad virtual, aumentada, lo que sea. En ese sentido, pues entonces lo que habría que pensar es un poco en las metodologías del trabajo y del design thinking para pensar en las audiencias y en esos productos expandidos. Yo personalmente creo que el audiovisual, si bien creo que ha crecido el transmedia en Colombia fundamentalmente por el audiovisual y el apoyo que se le da al audiovisual en Colombia, pero creo que es un embudo, porque en algún momento esa forma tan estructurada que tenemos de trabajar en el cine, ¿no? Casi como piramidal, ¿no? El director, los roles, y tenerlo tan esquematizado, pues no va con los proyectos transmedia. Los proyectos transmedia son mucho más horizontales, las cabezas de equipo o el que sabe de algo, tiene alguna experticia, pues tiene que sacarlo desde otro punto, y esa estructura que nosotros tenemos en el cine no funciona acá, entonces a veces se convierte en una limitante. Los espacios de exhibición y circulación, digamos, son un problema. Me voy a referir
primero a las convocatorias. Las convocatorias tienen una gran dificultad y es que todas se han dedicado a subvencionar prototipos. Hay muchas convocatorias, pero es que se quedan en una primera fase de prototipos. No evolucionan a que esos prototipos puedan finalmente desarrollarse o terminar. O sea, el producto mínimo viable es lo que hay en casi todos los proyectos transmedia en Colombia. Hay algunos que se sostienen en el tiempo, pienso por ejemplo en Cuentos de Viejos, que lleva desde el 2012 hasta acá, pero porque sigue siendo una cosa más interactiva y participativa de las audiencias. Sin embargo, hay otros que simplemente han desaparecido porque terminan de pagar el hosting o desapareció simplemente. Esos prototipos quedan ahí y no evolucionan a poder ser exhibidos ni que estén en constante circulación. El medio de circulación es Internet, pero ahí se quedan. Entonces, que se pueda ampliar a otras etapas, tal como funciona en cinematografía, ¿no? Que hay una subvención para una etapa de escritura, luego para una etapa de producción, luego para una etapa de circulación. Eso tiene que pasar igual con los productos expandidos y digamos todo lo que se está desarrollando en nuevos medios. Esa progresión en las subvenciones pues hará que se fortifique o que se fortalezca el mercado y lo que estamos haciendo, si no vamos a continuar haciendo muchos prototipos que no evolucionan. Estos espacios de exhibición pues entonces son reducidos. En Colombia tenemos algunos festivales, pienso en Creative Commons, la misma Cinemateca, ¿no? Que se encarga de exhibir en las salas que tiene alguno de estos. Tiene una sala importante, se me olvidó cómo se llama, la sala para realidad virtual, por ejemplo. Pero estos espacios siguen siendo pocos, ¿no? O sea, hay talleres, mercados, Arnau lo mencionaba en la mañana, laboratorios, hackatones, pero aún así se está haciendo cosas, pero como que todas van en diferente sentido. Como lo decía Jaime Tenorio, pues no se puede hablar aún de un mercado, ¿no? Lo que hay es como un mercado que está emergiendo o unas posibilidades de mercado, pero que hay que ver cómo funciona ese entorno digital, que es caótico, ¿no? Es emergente, que responde a diferentes intereses, no solo al audiovisual, como lo tiene muy claro Proimágenes, quien también ha hecho una gran labor, digamos, con algunas de las convocatorias. Pienso en New Media Canadá, New Media Colombia, ¿no? Que son convocatorias pues, que en este momento están completamente detenidas. Ya sabemos pues, que Proimágenes no la tiene en este momento muy fácil porque no están recaudando mucho dinero. En la siguiente. Y porque no es claro el retorno de la inversión, ¿no? Digamos que la ley de cine fundamentalmente lo que ha permitido es que esos incentivos fiscales para las empresas privadas fundamentalmente retornen al sector audiovisual. Eso no está claro con nuevos medios, ¿no? Digamos que lo que uno rastrea en los 136 proyectos es que están principalmente subvencionados por convocatorias, una o dos o tres, pues se ganaron todas las convocatorias por algunas universidades cuando responden a lo académico o por proyectos publicitarios que les interesan, pero en ese tipo de transmedia nosotros no nos enfocamos. Entender cómo se puede comercializar algunos productos expandidos o no, pues resulta crucial, y en ese sentido creo que el estudio de audiencias es fundamental. En Colombia no se realizan muchos estudios de audiencias, las convocatorias no las piden, entonces la gente no tiene muy claro. Si nosotros en cine no tenemos claro al hablar de espectadores a quién va dirigido la historia, pues en transmedia esto sigue siendo una locura. Entonces creo que esos estudios de audiencia resultan fundamentales para pensar cómo se retorna esa inversión o cómo los inversionistas pueden, pues a través de sus dependencias de responsabilidad social o impulsando algunas marcas, utilizar el transmedia sin que se vuelva comercial, ¿no? Sino que siga siendo productos de autor, como decía alguien esta mañana en la intervención de Arnau Gifreu. Las convocatorias deben ser más precisas. Hablamos con varios jurados y las convocatorias, primero no hay un glosario determinado, ya lo han visto ustedes a lo largo de las intervenciones de esta mañana, ¿no? Transmedia, crossmedia, lo decía un poco Carlos en la intervención pasada.
Entonces la gente no tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer, cuáles son los términos que tiene que utilizar, cuáles son los tiempos, el cronograma, qué es lo que tienen que hacer. Hay, digamos que una dificultad también para establecer las plataformas que se van a usar para mostrar los productos. Se confunden o se crea una sola o se crea una que al final no funciona o no se une, ¿no? De lo paratextual no pasamos al otro. Entonces se queda ahí solamente en lo paratextual y se pierde un poco. Entonces yo creo que también hace falta un poco de formación y actividades de mercadeo para poder entender más cómo en las convocatorias, desde las convocatorias o desde la escritura de proyectos, se puede trabajar en eso. Por otro lado, creo que es preciso tener claridad sobre los derechos de autor. Cuando uno va a registrar una obra transmedia, por ejemplo, en derechos de autor, en este momento en Colombia, en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, pues no se puede hacer de entrada, ¿no? Está dividido, está fragmentado, uno tiene que inscribir diferentes productos y otra cosa es que la gente no sabe cómo hay unas estrategias de codiseño, a veces no es muy claro a quién pertenece el producto que es susceptible de inscribir en derechos de autor. Entonces creo que ahí también hay como todo un tema que se puede tratar. Por otro lado están los espacios de formación. Ahí entrevistamos a varias personas que trabajan con laboratorios creativos en el país, también quienes están trabajando ya con posgrados en el área, pero fundamentalmente el vacío está en los pregrados, ¿no? Hace falta incluir asignaturas que alfabeticen, así sea mínimamente, a los estudiantes sobre cuáles son las narrativas expandidas, cuáles son las posibilidades y entender cómo puede funcionar el medio más allá de lo lineal o del audiovisual lineal, que es a lo que estamos acostumbrados. En la academia, fundamentalmente, digamos que este tipo de proyectos se impulsan desde los laboratorios, las hackatones, y en menor medida desde los posgrados, porque tampoco es que hayan mucho, pero desde el pregrado, que es donde se forman las personas en medios audiovisuales, pues no hay mucho más allí. Ok, bueno, por último voy a hablar brevemente sobre los productos expandidos. La gran mayoría vienen del género documental, ¿no? Arnau lo explicaba mejor esta mañana, ¿no? La relación de la no ficción con las plataformas transmedia, así que no me extenderé. La mayoría de productos se anclan a lo serial, hay muchos relacionados con fotografía y con series para web, y eso es curioso porque seguimos hablando de los medios audiovisuales o de la foto. Nosotros dedicamos una serie a la realidad híbrida o mixta porque aunque esto no es nuevo en el mundo, pues en Colombia digamos que resulta un poco más reciente y las personas que han incursionado en ello pues nos hablan de primera mano sobre cómo es tener el eje Z, ¿no? No solo el eje Y y el X, sino meterse en el eje Z y cómo se trabaja, cómo la tecnología va avanzando también y estos proyectos o las mismas gafas van variando. Entonces, bueno, yo creo que se nos quedan muchos resultados. El proyecto, como les digo, está en construcción. Esperamos pronto. Este es el link. Si lo digitan, pues seguramente ya podrán entrar ahí y ver lo que está ahí, que es el grafo de momento. Y esperamos que pronto esté el DocuWeb y la serie de podcast. Listo, muchísimas gracias Ana Teresa, muchas gracias Norberto. Nuestros espectadores, hemos llegado a la ronda de preguntas. No sé si tengan alguna pregunta para que por favor la escriban desde el chat de YouTube. Estaremos leyendo y nuestros invitados estarán respondiendo. Vamos a esperar un poco, que hay un poco de demora en la transmisión.
Acá tenemos una pregunta. ¿Desde qué periodo académico se incluirá el nuevo programa en la UNAP? Es una pregunta que no me compete responder. De momento lo que hay es un diseño para cambiar el currículo o incluir dos asignaturas, una práctica y una teórica, pero dependemos fundamentalmente del Ministerio de Educación y que aprueben el cambio, de la visita, entonces yo no me atrevería a dar una fecha exacta. Vale. Bueno, algo que sí quisiera decir, digamos, si no hay más preguntas ahorita, es que si de las personas que nos están viendo y nos están escuchando tienen algún proyecto o saben de alguien que tenga algún proyecto, digamos, de estas particularidades, a través de la página de nodostransmedia.com, en el apartado de contacto, nosotros habilitamos un formulario para que registren también sus diferentes proyectos y que hagan parte de este universo. ¿Sí? Ya con el proyecto, con la captación de datos que nosotros estamos haciendo, digamos, o que sigue en curso ese proceso de recopilación de la información, el grafo o este universo pues narrativo, la idea es que siga creciendo y que siga consolidándose. Vamos a ver si hay más preguntas. Bueno, acá nos comentan, se está considerando un análisis de datos que arrojan el acceso al transmedia para continuar el desarrollo de las mismas, según el interés de los usuarios. Más comentario que pregunta. Sí, sí. Bueno, esta es una pregunta interesante. ¿Qué significa grafo? Bueno, el grafo precisamente es de los elementos pues, que se encuentran en construcción. Realmente no se va a llamar grafo, sino se llama nodos, porque digamos que todo el concepto que nosotros estamos teniendo a partir de la generación de este proyecto, pues es que cada elemento que compone precisamente este universo narrativo en construcción, pues es un nodo, ¿sí? Sino que en términos, digamos, de la programación y en términos del ajuste del proceso, se le denominó grafo, pero realmente se va a llamar nodos, pues así como el proyecto. Bueno, yo creería que damos un minuto más si no hay más preguntas. Finalizamos con alguna pequeña conclusión o un cierre. Bueno, Norberto, Ana Teresa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy interesante la charla. No sé si tengan algo para concluir. No, pues invitarlos a que visiten la página. Nosotros creemos que por ahí
2 semanas, 3 semanas ya tiene que estar terminada, entonces la idea es que lo puedan navegar. Si tienen preguntas, pues ahí queda también nuestro correo, y pues si tienen un proyecto, como les dijo Norberto, inscríbalo para que aparezca también el nodo de ese proyecto ahí dentro de los nodos. De hecho, acá nos acaba de hacer un comentario Marcos Javier Lazo, es ecuatoriano y deseo desarrollar un proyecto transmedia. ¿Me es posible aplicar a su proyecto? Pues digamos que nosotros lo tenemos habilitado es para proyectos ya terminados solamente, pero pues eventualmente podríamos hablar si necesita, no sé, si le sirve en algo la experiencia que hemos tenido, con el mayor de los gustos ahí está el correo, pero fundamentalmente es para proyectos terminados. Perfecto. Listo, no siendo más, muchísimas gracias. A nuestros espectadores también, muchísimas gracias. Cualquier duda ya saben cómo contactarlos. Y listo, por favor, quédense sintonizados. Ahorita a las 4 comienza otra charla. Y muchísimas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Chao.